Bueno, un cordial saludo para todas, para todos. Vamos a comenzar a hacer las observaciones sobre sus propuestas de diseño y diagramación de esta pieza infográfica con respecto al tema del calentamiento global. Comencemos entonces con Abel de Jesús. En primera instancia, Abel, el título se siente un poco perdido, no tiene fuerza, no tiene impacto, realmente no pareciera el título de la infografía. Habría que revisar un poco tanto tamaño como color, ¿cierto? En ese sentido creo que la pieza debe ganar, ¿listo? Con un cabezote mucho más interesante en términos de tamaño y quizás de color, como te comento. En relación al orden de lectura, la infografía no es claro si se comienza por acá, sigo por acá, aquí y luego por acá, o hago este orden de lectura, aquí, acá, aquí, acá, acá. Tal vez podría comenzar por acá, ¿cierto? Y hago este orden de lectura y sigo por acá. Hay varias posibilidades. Entonces, ten en cuenta que de acuerdo a lo que habíamos explicado, una infografía debe ser supremamente clara, precisa, ¿cierto? En ese orden de lectura. El usuario tiene que tener claridad precisamente sobre ello para que la noticia realmente se vea ordenada y sea de fácil comprensión. Decíamos además que se pueden conectar ciertos elementos, por ejemplo con una línea para un recorrido visual, que se pueden hacer enumeraciones o recurrir a ciertos grados de ordenamiento, ¿cierto? No necesariamente números, podría ser A, B, C, D, o podrían ser las líneas. Podría otro tercer recurso ser o darse un manejo de flechas que direccionen sobre el orden de lectura. Pero en este momento es muy complicado. El texto fácilmente podría estar alineado al centro, se ve muy desorganizado con respecto a la forma. Creería que todos deberían estar alineados al centro. ¿Listo? Estos puntos salen, por ejemplo este, en los demás no tienen, y de hecho no es necesario. ¿Listo? Quizás muy seguramente también podrían tener viñetas, por ejemplo, teniendo en cuenta de que no es un texto corrido, son ítems, podrían funcionar con algún manejo de viñetas. ¿Listo? La URL es demasiado gigante, super protagonista, muy desproporcionada, cuando en realidad lo más importante es todo el contenido de la infografía, todos estos contenidos, el título, ¿cierto? Pero hablar de esta referencia sí tiene que estar, pero para nada se puede convertir en el elemento más importante de la infografía. Además, es decir, tiene que reducirse muchísimo el tamaño y aparecer allí apenas como una referencia. En una URL no se coloca el http://, el protocolo no va, ¿cierto? Y lo que sí haría falta es hacer referencia, porque el sitio web ahí, pero sin saber qué sentido tiene, pareciera ser que allí puedo consultar la infografía, por ejemplo, cuando en realidad lo que se está allí exponiendo es que tomas esa información de ese sitio. Entonces, información tomada de dos puntos y aparece la URL. ¿Listo? Creo que todavía hay mucho por mejorar en esa infografía. ¿Listo? Bueno, vamos con Juan Esteban Patiño. Juan Esteban, creo que necesariamente tienes que mirar los referentes que dimos, si participaste del encuentro sincrónico o no. Entonces revisar el video
pero necesariamente necesitamos cambiar esa infografía de el cielo a la tierra. Tiene que tener un giro de 360 grados, porque esto no es realmente una infografía. No tiene ningún elemento, ningún indicativo de que sea una infografía. ¿Listo? Es más bien una ilustración allí en el centro con una cantidad allí de textos, ¿cierto? Bastante desorganizados, muy saturada la pieza. Realmente no existe allí un buen manejo de respiros, de aires de diseño, y como te digo, no existen elementos o recursos infográficos. ¿Listo? Como si existen, por ejemplo, aquí se manejan iconografías para este elemento, quizás una iconografía diferente para este, aquí unas iconografías que representan este tema de las consecuencias, por aquí alguna iconografía que representa esta parte. Si miramos, por ejemplo, aquí existen elementos infográficos, líneas con una referencia que indican, ¿cierto?, que este texto tiene que ver directamente con esto, que este texto tiene que ver directamente con esto, y así sucesivamente. Existen algunos textos con una representación iconográfica. ¿Listo? Aquí están pasando también ciertas cosas, ¿cierto?, de representación con respecto a unas líneas que dan unas indicaciones, ¿cierto? Entonces, y fíjate que aquí también se vuelve a utilizar la iconografía y se explican cierta cantidad de elementos. Por aquí vienen una serie de iconografías en donde aparecen unas descripciones. Muy saturada la pieza, bastante, digamos, desorganizada, pero sí tiene elementos como tal infográficos. Aquí no existen. ¿Listo? El título muy perdido, yo diría que es algo que necesariamente hay que reevaluar, tanto por tamaño como quizás incluso por color, reevaluar cosas. Esta descripción debería tener un poco menos de interlineado, texto más pequeño, y con respecto al resto, pues organizar, crear espacios y crear realmente elementos que hagan referencia a una infografía, convertir esto en una infografía. ¿Listo? Porque hasta el momento no lo es. Y además de eso, revisar el tema, si se quiere, de iconografía, revisar el tema de aires o respiros de diseño, mirar el formato incluso, porque pareciera ser que para toda esa información el formato no sirve. ¿Listo? Ese tomado de, ¿cierto? Y está muy encima del texto. Creo que es para cambiarla radicalmente. Carmen Dalila, perdón. Hay cosas interesantes en tu infografía y sin embargo creo que todavía puede mejorar muchísimo. ¿Listo? Este cabezote va muy bien, calentamiento global. Lo que haces aquí a nivel de ilustración me parece que es bueno, ¿cierto? Luego vienen aquí unos bloques descriptivos con una iconografía que busca representar precisamente esos textos, pero vamos a mirar con detenimiento. ¿Qué es? No hay ortografía. Es el aumento generalizado en la temperatura. En fin, todo ese texto pareciera ser que te limitas en el espacio, ¿no? Mira todo el espacio blanco que hay acá, desperdiciado.
aquí hay un manejo, digamos, adecuado. Aquí podríamos tener más o menos ese mismo manejo, esa misma margen, ¿cierto? Lo que indicaría que esto se puede correr, que este texto puede ser más ancho, ¿cierto? Incluso me atrevería a decir que aquí se está desperdiciando mucho espacio. Creo que esto se podría perdón, escalonar de tal manera que no quedara completamente rígido bajo esta línea, ¿cierto? Sino que de pronto fuera un poco más a la izquierda y este texto se pudiera trabajar con una columna más ancha, una caja tipográfica más ancha que permita disminuir, por ejemplo, una línea de texto. ¿Listo? Diría además que la tipografía puede bajar de tamaño un punto más o menos, y teniendo en cuenta la margen creo que fácilmente podría quedar a 5 líneas. Listo, dejando aire, respiro de texto a imagen, porque aquí prácticamente no hay más aire. Aquí este es un bloque, título y descripción, título, descripción, título, descripción. Entre cada bloque debe haber mejor respiro. Listo, y además de eso debería ser claro qué es lo que debemos leer. Pareciera ser un bloque, segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque. ¿Listo? Pero como este tiene más tamaño, consecuencias que este, yo podría decir, o cualquier lector, primer bloque, segundo bloque, incluso tercero y cuarto bloque. Que mira el tamaño de este texto. Es definitivamente inferior a los otros tres. O sea que en eso tampoco hay coherencia. Como te decía, aquí podemos bajarle un punto porque pareciera ser que esta es la parte más importante, la descripción del qué es ese fenómeno. Esta sería una tipografía adecuada en tamaño para estos textos y para este texto. ¿Listo? Enumerar, por ejemplo, si es el caso. Y como te digo, entre bloque y bloque, dejar mejor respiro, más aire, sobre todo aquí. Cuando esto baje de tamaño, porque puede ser a este perfectamente, pues vamos a generar muchísimo espacio. ¿Listo? O sea que va a quedar con mejores aires y va a permitir mejor organización. ¿Listo? Puedes trabajar con flechas. Ah, sigue este, sigue este. Puedes trabajar con líneas, como les mostré en las infografías. Enumeración. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Pero démosle carácter infográfico al tema. ¿Listo? Creo que eso es en términos generales. Aquí esta ayuda se pierde mucho, amarillo sobre blanco. Bibliografía. ¿Listo? Hay que revisar eso. Creo que esas serían las observaciones. Creo que tu infografía todavía puede mejorar bastante. Se siente muy plano este fondo aquí atrás. No sé si algo se puede hacer con algún recurso. Mira que aquí se ve interesante este elemento. ¿Por qué no se podría trabajar algo similar arriba? ¿Listo? Para darle un poco más de diseño en la parte superior a esa infografía. Y ten en cuenta los títulos, ¿no? Que hablamos de estos textos, pero los títulos también varían mucho en tamaño, ¿cierto? Y pareciera ser que en definitiva este, como te decía, es el menos importante. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en este caso los textos se separan mucho del título. Este es un espacio prudente, el que se está manejando acá, o quizás acá. ¿Listo? Bueno, vamos con Claudia. Bueno, Claudia, hasta el momento esta no sería una infografía. No tiene ningún elemento excepto la iconografía, pero resulta que la iconografía no dice nada. Tiene allí una... aparece como tal la iconografía, pero no tiene ninguna trascendencia. No tiene ninguna indicación.
Sube aquí la temperatura, sí, pero sería interesante que miráramos algún tipo de lectura en grados, por ejemplo, a qué grados ese termómetro ya se pone complicado. ¿Listo? Si aquí vas a agregar esos elementos iconográficos, debería cada uno tener, por ejemplo, un título, una descripción. En este cabezote, mira, o sea, desastroso el interlineado. Un desastre completo. Claudia, pilas con eso. Tú ya eres una estudiante de tercer semestre y eso no puede estar pasando. ¿Cómo es posible que aquí las letras se superpongan? ¿Cómo es posible que aquí pase lo mismo? ¿Listo? Falta espacio interlineal y es complicado lo que está pasando ahí. Bastante complicado. Porque estos errores, incluso por ahí desde segundo semestre, ya no se deberían presentar. Incluso desde primero. ¿Listo? En lo que tiene que ver con el hecho de que sea un título o un cabezote, creo que no se siente realmente que lo sea. Están junto con este texto prácticamente al mismo nivel. Es un tanto más grande el de arriba, pero no se siente la diferencia. Muchas veces hablamos, incluso desde primer semestre, que una pieza gráfica debe manejar de 2 a 3 tipografías y aquí tú estás manejando una sola. ¿Listo? Bueno, digamos que 2 con esta, pero me refiero a que esta vuelve y se repite. ¿Listo? Y lo de abajo no se lee absolutamente nada. Amarillo sobre fondo blanco. No tiene ningún manejo de contraste. Creo que definitivamente la infografía, o mejor, la pieza que estás presentando, para que sea infografía, le falta mucho todavía. ¿Listo? No se está teniendo en cuenta ningún recurso de los que dijimos tener como posibilidad de utilizar para que esto realmente sea una infografía. La foto realmente es de muy poca calidad, la foto de la mano. Creo que sería necesario buscar una de mucha mejor calidad. Es muy oscura, está granulada, o sea, es de muy mala calidad. Listo, creo que hay que replantear bastante esa infografía. Vamos con Daisy. Bueno, Daisy, en este momento, así como hay cosas positivas, hay otras que deberían mejorar bastante. Fíjate que causas pareciera ser más el título de la infografía. Es más fuerte y más impactante que lo que está arriba, calentamiento global. O sea que, en definitiva, pareciera ser que no existiera título o cabezote. ¿Listo? Ese calentamiento global está muy perdido, le falta potencia, le falta fuerza, tanto por tamaño como muy seguramente por manejo de color, porque es que si todos los tres son rojos no se sabe realmente cuál tiene más importancia. Y de hecho, como te decía, si se determina también por tamaño, pues este pareciera ser el título de la infografía. De pronto no este por la ubicación espacial, pero este que está más arriba pareciera serlo. Listo, Daisy. Tampoco pareciera ser que esta fuera la elección tipográfica adecuada, porque con ese relleno que no tiene ninguna fuerza, ningún impacto, tiene más impacto este relleno. ¿Listo? Bien. Si esta es, digamos, una descripción de algo que sucede aquí,
sería importante que esos círculos pequeños tuvieran, por ejemplo, un poquito más de tamaño, de pronto un manejo más importante de color, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no se sabe de dónde sales. Pareciera ser que es de esta parte azul. Aquí no se sabe mucho a dónde llega. Hay que hacer allí un manejo muy de cerca para ver dónde es que va la línea y hacia dónde se dirige. Entonces son recorridos muy tenues. Quizás la línea debería ser más gruesa, ¿cierto? Por ejemplo, si conserva ese color debería ser más gruesa, pero hay que pensar de todos modos en reevaluarle el color. ¿Listo? Y quizás esos círculos sean más interesantes. Quizás incluso podrían ser más grandes y llevar una numeración interna para saber, digamos que esta sea la primera parte que yo lea. ¿Listo? Después leo acá, aquí, ¿y qué hago? ¿Leo esto o leo esto? Pareciera ser que lo indicado por las líneas sería leer este, pero es una interpretación que puede hacer un usuario y otro usuario u otro lector posiblemente haga otra interpretación de lectura. O sea que realmente no existe mucha claridad en ello. Esta parte sí pareciera funcionar. Ok. Hay que darle fuerza a esa infografía, es muy débil todavía en términos de diseño, en términos de orden de lectura, de título, de cabezote, en fin. ¿Listo? Creo que todavía se puede evolucionar bastante. Vamos con Julio. El título se pierde completamente en esta parte porque no hay contraste. ¿Listo? Se pierde mucha lecturabilidad. Uno adivina, termina adivinando que aquí dice global. ¿Listo? Pero no es que la lectura sea clara. Hay unos bloques de texto y ya, pero infografía en este momento no existe. Infografía no hay. No hay ni un solo elemento que indique que es una infografía. ¿Listo? No hay una enumeración, no hay un manejo de flechas, no existe un manejo de iconografía o iconografías, no existe un orden de lectura claro. Yo podría comenzar acá, leer esto hasta aquí, luego leo bibliografía y resulta que falta aquí, o quizás hago esto y esto. No es para nada claro el orden de lectura. Y como te digo, no hay ningún elemento que indique que es una infografía, no hay recursos. ¿Listo? La tipografía pareciera ser una buena elección, por lo menos en esta. No igual aquí, y más por el manejo de relleno. Este texto tan distinto a este tendría que tener alguna razón de ser. Y al final, bibliografía, nunca dijimos bibliografía. ¿Listo? Tomado de, ¿cierto? O tomada de, para la información de dónde se toma. ¿Listo? Entonces creo que definitivamente falta muchísima propuesta y la idea es que dé un giro de 360 grados. Julia Andrea. Bueno, Julie, muy interesante la infografía, hay cosas bastante buenas, bastante buenas. Sin embargo, siento que definitivamente el cabezote tiene que ganar en fuerza, en potencia. ¿Listo? Creo que le hace falta un poco más de manejo. Puede que la tipografía sea una buena elección,
incluso si se quiere el color, pero definitivamente tenemos que buscar darle un poco más de tamaño. ¿Listo? Por ejemplo, esta parte de la derecha, esta parte azul con el brazo y todo esto, podría ir desde por acá y bajar hasta por acá, de tal manera que el brazo llegara, digamos, hasta por aquí, en fin, y eso permitiera aumentar un poco el tamaño. ¿Listo? Incluso, revisando aquí con detenimiento, el interlineado podría ser un poquito menos. ¿Listo? Y ahorrando el espacio aquí por la derecha, incluso dejando un poquito más hacia la izquierda el texto, podríamos ir ganando un poco más en tamaño. Se utilizan elementos allí infográficos, indicativos, interesantes. Ozono. Hay que mirar muy bien hasta dónde llega esa línea, ¿no? Para uno guiarse de este componente o de esta ilustración, de dónde sale cada uno de esos componentes. Este HTTP, el protocolo nunca se deja de un sitio web, entonces tomado de, ¿cierto?, la dirección, sin el protocolo. Me parece que es funcional la infografía, creo que es interesante y pareciera que el orden de lectura es claro, ¿no? Va por acá, va así, va así, va así y termina por acá. Muy buen manejo de diseño de ilustración, buenas elecciones tipográficas. Creería que tenemos que mejorar un poco en el tema de jerarquías. Como te digo, el tamaño del título, aquí dejar un poquitico menos de interlineado, ¿cierto? Para separarlo, por ejemplo, un poquito aquí de esta ilustración del sol. Esa descripción debería bajar un poquito, dejar respiro. Luego estos elementos que son principales parecieran estar bien, ¿cierto? Quizás con un poquito menos de interlineado, pero un poquito, es algo mínimo. O incluso como no hay más textos, excepto este, lo podríamos incluso dejar así. Estas viñetas creo que hay que mejorarlas, creo que no son muy funcionales realmente y hay que dejar más aire, ¿no? De ese texto a este título. Mira el respiro que hay acá, todo el espacio, como para apretar tanto esto acá. Bien, esas serían las observaciones, pero creería que vamos bastante bien. Lorena. Bueno, muy interesante lo que propones con respecto al cabezote y a esa descripción inicial. Me parece que es bastante bueno el manejo que le das a la parte de ilustración. Y sin embargo, no es para nada claro el orden de lectura. Si yo leo esto por tamaño, luego leería esto. Y pareciera ser que eso no es lo más importante, o no debería ser el orden de lectura. Pareciera ser que luego vendrían primero las causas y luego las consecuencias, luego estos elementos. O sea que ahí tenemos complicaciones serias con el orden de lectura.
¿Listo? Eso por un lado, el orden de lectura. Pero además de eso, fíjate que ese texto de aquí es un poco pesado, no deja respiro o aire por arriba. Este me parece que es aceptable. Consecuencias, debería quedar un poquito más lejos de ese elemento, algo parecido a lo que está sucediendo aquí, porque no hay respiro. Se nota mucho más cómodo este texto que este. Muy seguramente este tamaño sería adecuado también para este, incluso quedando un poco más arriba, para que se separe de esta ilustración, de ese dibujo. Y uno mira la parte de arriba de la infografía, del cabezote hacia arriba, bien, y este elemento de aquí abajo, nada que hacer. Mira, aquí es fondo negro con un contorno amarillo, y aquí fondo blanco con un contorno gris. No tiene nada que ver con los otros dos. Incluso se ve como un parche. La infografía, le quitamos eso y se vería mucho mejor, aun cuando quede con todo ese espacio allá vacío, que no es la idea, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ese elemento de aquí abajo no funciona para nada. Ni los colores de los textos, ni el fondo, ni el contorno, para nada. ¿Listo? Lo que te digo, tampoco hay un orden claro de lectura. El tomado de no está el texto, y ojo porque de la URL, el HTTP, // que es el protocolo, eso no debe ir, solamente del www en adelante. Creo que tienes mucho por reevaluar todavía, ¿listo? Aun cuando hay cosas muy interesantes, muy positivas, creo que la infografía todavía le falta bastante. María Clara, bueno, tienes un muy buen título. Yo diría que ya es excesivamente grande. Creería que hay algún manejo interesante con la iconografía. Puede ser. Sin embargo, queda la duda. Queda la duda sobre la parte izquierda y la derecha. Generalmente se leería aquí causa y aquí consecuencias, listo. Pero me queda la duda es ¿por qué tanto desequilibrio? ¿Por qué mucho más pesado acá y aquí tan vacío en todo este hemisferio izquierdo? Si trazamos un eje axial aquí por la mitad, indudablemente es más pesada la parte derecha que la izquierda. Causa y consecuencia son gigantescos, creo que no es necesario. Igual que calentamiento global, que ya es demasiado desproporcionado, ¿no? Además de ello, el fondo es completamente blanco, plano. Creo que falta mucha propuesta desde ese aspecto también. Puede ser un color plano de fondo, puede ser que utilices algunos elementos de diseño, porque es que no estás utilizando ni uno solo, pero ni uno. Mira, aquí hay un fondo, aquí hay fondos, aquí hay fondo, aquí hay fondo, fondo, pero ese fondo hecho a partir de triángulos, por ejemplo. Aquí abajo hay un elemento de diseño, ese rectángulo que contiene la bibliografía. ¿Listo? Y aquí pues también digamos que carece mucho de ese tipo de recursos. ¿Listo? Positivo el manejo iconográfico, eso me parece bien. Creo que
el grosor de estos elementos es demasiado protagonista, podría ser un poquito menos de esos rectángulos. Y por otro lado, ¿qué pasaría si le agregamos un poquito más de diseño a cada icono? Quizás un círculo en donde se ve solamente el contorno, en fin, darle un poco más de diseño al cuento. Y lo mismo con ese manejo de fondo. Ahora, calentamiento global negro, los títulos en negro, o sea, realmente allí no hay un manejo apropiado de color. ¿Listo? El HTTP // no debe ir. Este texto es exuberantemente grande, pero gigantesco. ¿Listo? Debería ser mucho más pequeño. Además, porque fíjate los manejos que estás dando aquí. A pesar de que este tamaño es un poquito grande, debería ser un poquito menos para esta tipografía, pues en este con mayor razón. Y eso de hecho obligaría a hacer un rectángulo mucho menos alto. ¿Y qué haces con el resto del espacio? Y esto aquí como tan suelto, ¿para qué es? Como que todos estos elementos salen de acá y uno no tiene ni idea de qué hace allí dentro de esa composición. Bien, vamos con Víctor. Calentamiento bastante perdido. Global busca un contraste y se puede alcanzar a leer. Sin embargo, el título termina muy a la derecha, casi que no alcanza a caber, cuando en realidad aquí hay mucho espacio. Aquí causas y vienen unos textos. Sí, puede ser. Luego vienen consecuencias y luego qué hacer. La intención es bastante buena. ¿Listo? Pero no nos podemos quedar en intención, Víctor. Necesariamente hay que establecer diferencia entre un bloque y otro. Causas, espacio, de alguna manera, consecuencias, y viene entonces todo esto, espacio, y ahí sí el que hacer. Pero todo está como muy revuelto, es como muy caótico, todo pegado, no existen realmente respiros. Son tres categorías distintas, no las podemos revolver. ¿Listo? Además de eso, si miramos las selecciones tipográficas, ¿listo? Como te decía, esto está muy perdido. Naranja sobre color oscuro, en este caso como un café. Nada que hacer. Y no entendería qué hace ese verde allí, incluso. Entonces hay que reevaluar mucho esa parte. Estos textos no deberían estar allí en una fuente tan pesada, en negrilla. ¿Listo? ¿Cómo hago para pasar de una categoría causas a leer una categoría consecuencias? Fíjate que todo está revuelto. Y pareciera ser que esto, incluso consecuencias, fuera un elemento más de esto de causas. Hay que buscar algún recurso infográfico de separación. ¿Listo? Este texto en rojo está, pero terrible. ¿Listo? Uno, por la tipografía que definitivamente no funciona para nada. ¿Listo? Pareciera ser... primero, no tiene una buena lecturabilidad. Segundo, todo en mayúsculas. Pareciera ser, aun cuando uno mira, ah no, pero sí hay unas minúsculas. Entonces uno no entiende si está en mayúsculas o está en minúsculas. ¿Listo? O sea que definitivamente no es una buena elección tipográfica. Si vamos a hablar de que son consecuencias, esto debería tener viñetas si hay allí una, 2, 4, 6, 7 consecuencias. Además en rojo. ¿Listo? ¿Por qué no conservar la tipografía que se esté manejando aquí arriba? A pesar de que no debería estar en negrilla, ¿no?
qué hacer. Y el qué hacer, extrañamente, pareciera ser que es mucho mejor tipografía que este consecuencias y que este causas. ¿Listo? Y aquí, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el orden de lectura? ¿Qué hacer? ¿Leo por acá? 1, 2, 3, 4, 5. O leo 1, 2, 3, 4, 5. ¿O cómo hago para leer eso? ¿Cuál es el orden? Este texto, apagar luces, es de aquí, de estos árboles. Ah, no, es siembra de árboles. ¿Listo? O sea, ahí, complicado. Y este texto, usar más la bicicleta, completamente pegado al icono. Fíjate los espacios, siempre dejas un espacio diferente, no están bien organizados los textos. Entonces creería que hay mucho por reevaluar todavía. Aun cuando va bien, tiene buena intencionalidad, creo que hay mucho por mejorar. ¿Listo, Víctor? Fuente es el http:// desaparece, solamente queda la URL. No tiene mucho sentido dejar un rectángulo aquí con una luz para abajo, ¿cierto? Mejor yo trazo un rectángulo de izquierda a derecha y que sea sangrado por abajo, se va a ver muchísimo mejor. En este momento allí se ve como si fuera un parche encima. ¿Listo? Bien, esas son entonces las observaciones que teníamos que realizar. Quedo pendiente de sus entregas finales y buen transcurso de semana.